Shalom a todos, está la congregación 20 Finá, desde acá, desde el sector Candelaria en Arecibo. Hola Roama, Elisa Rivera que le habla. Estamos contentos un día más porque nuestro Abba Kadosh ha tenido misericordia para con nosotros y nos ha permitido vivir un día más. Amén. Bendito el poderoso. Hoy tenemos la parashá número 18, la parashá Mishpatim. Mishpatim significa sentencias o ordenanzas. Y esta parashá comienza en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 1 hasta el capítulo 24 y versículo 18. Siempre hacemos una introducción de lo que se va a hablar porque esta parashá comprende casi 4 capítulos y extraemos las cosas, ¿verdad?, importantes que hay en esos 4 capítulos, aunque los 4 son importantes, pero lo más que, ¿verdad?, podemos traer para entonces nosotros edificarnos con ella. Y en este Shabbat, ¿verdad?, con el favor del poderoso, estudiamos esta porción titulada Mishpatim, traducido al español como ordenanza, en alusión a ciertas leyes de causa y efecto que involucran en ámbito social y que el Creador comienza a detallarle a Israel por medio de Moshe. Y esta parashá Mishpatim enumera muchas leyes básicas para la preservación de una existencia civilizada entre los Bene Israel. El primer grupo de leyes promueve el trato humanitario de los esclavos. Un israelita que ha sido vendido como sirviente para restituir el valor de un robo debe ser puesto en libertad luego de un máximo de 6 años de servicio. Si estaba casado, se convirtió en esclavo, el amo debe mantener a su esposa israelita y a los hijos durante el periodo de servidumbre y luego liberarlos al completarse ese periodo. Sin embargo, si su amo le provee de una esclava, que es Shifha Senaanit, le provee de una esclava, ella y los niños que tengan de él permanecerán con el amo después de que el esclavo israelita es liberado. Pero si es esclavo y tiene esposa y tiene hijos, ¿qué va a optar la persona? Si ama a su esposa, a sus hijos, seguir por un tiempo más. Si el esclavo se apega tanto a su amo y a la familia que insiste en permanecer con ellos luego de que los años de servidumbre hubiesen expirado, hace una declaración a este efecto ante los jueces y el amo perfora su oreja contra la puerta de la casa con un punzón. Mucha gente que andan hoy en día con una pantallita, pero no saben el significado en realidad. Y eso lo que significa es ser ¿qué? Esclavo. Ser esclavo. Más hay otras, cuando ustedes se acuerdan en los barcos, los capitanes, que también le ponen pantallita, esos separaban a los hombres como que eran el hombre del capitán. Esos son si ustedes estudian el origen de las cosas, porque no podemos hacer las cosas sin estudiar el origen, de dónde sale, quién la sacó, quién habló de eso. Pues de ahí. Entonces el esclavo permanece como tal hasta el año del Yobel. ¿Cuál es el año del Yobel? Del jubileo, el año 50. Un hombre puede vender a su hija como sirvienta hasta que ella tenga 12 años de edad. Y si el hijo del amo se casa con ella, debe ser tratada como una israelita nacida libre. No se le pueden negar sus derechos maritales si el hombre o su hijo se casan con otra mujer, en cuyo caso ella queda en libertad. Si un hombre golpea a su esclavo no israelita y éste muere, el amo es castigado según lo determinen los jueces. Sin embargo, si el esclavo muere después de 1 o 2 días, el amo no es castigado, pues no se supone que no intentaba matarlo. Pero si el amo mutila al esclavo, este es liberado inmediatamente. La pena de muerte se impone por los siguientes crímenes: asesinato
intencional. Cuando uno causa una muerte accidentalmente, puede escapar de los vengativos sobrevivientes de la víctima huyendo a una ciudad refugio. Mire por qué daban también la pena de muerte: por maldecir al padre o a la madre. ¿Usted sabe cuántos muertos hubieran en este tiempo? ¿Qué montón de gente muerta? Por utilizar el nombre de Elohim, por secuestro, por prácticas de brujería, por práctica de bestialidad y sacrificio a ídolos. Hubieran muertos en este tiempo, porque esto ha cambiado de una forma súper rápido. Entonces, he aquí las leyes referentes a agravio. ¿Qué leyes le dimos? La de los esclavos. Ahora es referente a agravio. Si alguien hiere a otro durante una pelea, es considerado responsable por las pérdidas de beneficio de la víctima y por los honorarios médicos. Y asimismo debe compensarla por dolor, turbación y heridas físicas. Eso es lo que hoy dice que cuando van al tribunal, yo acuso a este ¿por qué? Por prejuicio, ¿verdad? Por que me causó un trauma, porque me causó tantas cosas. Daño psicológico, daño y prejuicio, cosas así. Eso es lo que hacen. Entonces, dice, si mientras está luchando con otro hombre, golpea accidentalmente a una mujer y causa su aborto, es responsable y debe pagar por los daños causados. Si el dueño de un animal peligroso no toma las precauciones adecuadas y la bestia mata a un ser humano, debe ser sacrificada y el dueño castigado. Si un animal mata a un esclavo no israelita, el dueño de este recibe 30 shekelín de plata como compensación. También debe pagarse compensación por daños a la propiedad. Si un animal muere después de haber caído en un pozo descubierto, el responsable de la negligencia debe pagar a su propietario el valor del animal y deducir el precio de la res muerta. Si el buey de un hombre mata al de otro, el primero es vendido y los propietarios se dividen el producto de ambos bueyes. Si alguien roba y luego sacrifica o vende un buey, debe pagar el quíntuple de su valor al propietario. En tanto que si roba una oveja, solo debe pagar el cuádruple. Si el ladrón es capturado con el animal en su poder, tiene que pagar el doble. Un dueño de casa puede alegar homicidio justificado si mata a un ladrón que penetra en su casa durante la noche. Sin embargo, es acusado de asesinato si mata a un ladrón durante el día. ¿Por qué? Si el ladrón es muy pobre y no puede devolver lo robado, es vendido como esclavo. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque el ladrón de noche, pues tú no lo ves porque está en la oscuridad. Pero si es por el día, pues como tú lo estás viendo, no lo puedes matar. Cuando un hombre permite a sabiendas que un animal suyo deambule por el campo o el viñedo de otro hombre y causa algún daño, deben evaluarse las mejores partes de su campo como base para estimar la compensación. Una pena similar es aplicada al hombre que enciende un fuego y ocasiona por descuido el incendio de la propiedad de su vecino. Si se confía dinero o propiedades al cuidado de un individuo al que no se le paga por ello y le son robados, el propietario tiene que recibir el doble del valor del objeto faltante. Si yo le digo, guárdame eso, y a la tarde lo busco y se lo roban, él me tiene que dar el doble de lo que yo le presté, de lo que le di para que me guardara. Y por eso es que mucha gente dice, yo no soy caja fuerte, guárdalo tú. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Entonces, esta multa es pagada por el ladrón si es capturado, o por el depositario si es capturado,
o por el depositario si es hallado culpable de desfalco, o por los testigos que acusen falsamente al depositario de tener el objeto en su poder. El depositario puede absorberse a sí mismo de obligación si hace un juramento de que no es responsable por la pérdida del objeto. Cuando un animal confiado a un guardián pago muere y es lastimado o robado, el depositario puede también prestar juramento de que no es responsable. Sin embargo, si el animal es robado, el guardián será responsable. Si el animal es maltratado por bestia salvaje, el depositario puede también, o no es responsable si puede devolver la res. Si alguien toma prestado un animal, es responsable por su muerte o herida, a menos que el dueño esté presente en el momento del accidente. La Torá advierte que un extranjero no debe de ser maltratado o insultado en forma alguna. Hay veces que vemos extranjeros de otros países y la gente comienza a hablarle minúsculamente. Y entonces los humillan y los ofenden. ¿Qué sucede con eso? Ellos no deben ser insultados en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los yahudí fueron extranjeros en la tierra de Egipto, por tanto tampoco lo deben maltratar. Igual consideración debe mostrarse a la viuda y al huérfano. De lo contrario, Yahweh descargará su cólera sobre cualquiera que se aproveche de su mala situación. Tenemos que tener cuidado con las viudas y con los huérfanos, porque el que pelea la batalla se llama Yahweh Elohim. Eres el que los defiende. Los préstamos deben hacerse sin cobrar intereses. Sabemos que eso hoy en día, pues está todas las casas que prestan dinero, pero también conocemos de personas que prestan dinero, y eso se le llama ser un usurero, porque está prestando. Yo te presto 20, pero me pagas 30. Te presto 10, pero me pagas 20. O sea, ¿está haciendo qué? Está abusando de la condición en ese momento que está la persona. Si alguien toma como fianza una prenda, dice, es usada como cobija por la noche, debe devolverla a su propietario antes de la puesta del sol. La perversión de la justicia puede ser el mayor peligro para la supervivencia de una sociedad civilizada y puede ser causada por uno de los siguientes motivos. Número 1, un testigo que levanta falso testimonio en favor de un individuo culpable. Y mire que las cárceles están llenas de inocentes por testigos falsos. Número 2, un testigo que no sostiene firmemente lo que es correcto, sino que sigue a la mayoría en el error. Número 3, un juez que administra justicia sobre una base parcial. Aquí los jueces tienen que ser neutrales. No puede inclinarse a este lado o al otro, porque aquel no me cae bien o porque no me agrada su presencia. No, tiene que ser ¿qué? Imparcial. Número 4, uno que acepta un soborno que influye en sus decisiones. Debemos extender nuestra ayuda al prójimo incluso cuando hay rivalidad de por medio. Si ocurre que alguien encuentra un animal perdido por su rival, debe devolvérselo. De igual manera, si alguien encuentra un animal que yace impotente bajo su carga, debe ayudarlo y aliviar su dolor. Los primeros productos y frutos de la tierra y los viñedos deben ser ofrecidos a Elohim, quien ha provisto al hombre esos presentes. En forma similar, los primogénitos de hombre y animales deben ser consagrados a Abba. Otras leyes incluyen la prohibición de comer treifá. Treifá es la carne de un animal despedazado por bestias en el campo. El 7º año del ciclo, la Shemitah, que es sabático, durante su transcurso la tierra no debe ser sembrada
ni cosechada, sino permanecer ¿en qué? En barbecho. ¿Y qué es barbecho? Terreno de labor que no se siembra durante 1 o 2 años para que la tierra descanse o se regenere. A mí me gusta explicar todo. El Shabbat debe ser observado con una completa abstención de trabajo por parte de todo miembro de la casa, incluyendo los sirvientes y hasta el ganado. Oiga, en el tiempo de antes, observar el Shabbat era obligatorio. Nadie podía trabajar. Hoy en día, pues Yahweh todo lo sabe. Él sabe que tengo que ir a trabajar. Cuando usted va a solicitar un trabajo y usted sabe que tiene que guardar Shabbat, usted tiene que dejarle saber al dueño que usted guarda Shabbat. De lo demás, Abba entonces sí se encargará de ayudarle, de bregar con usted para que usted pueda venir al Shabbat. Dice, 3 veces por año, Pesach, Shavuot y Sukkot, cada adulto israelita debe hacer peregrinaje al templo sagrado, al Mishkan, llevando ofrenda como expresión de gratitud a Abba, y está prohibido remojar la carne del cabrito en la leche de su madre. Y miren que hay muchas diferencias con eso. En un mensaje final, los israelitas reciben la promesa de que si obedecen las leyes divinas, el Creador los apoyará en su conquista gradual de Canaán y su triunfo estará asegurado. Moshe regresó desde las alturas del monte Sinai y luego de escribir todos los preceptos que le fueron transmitidos por Yahweh, ofreció sacrificio y leyó el libro del pacto al pueblo. Y este respondió de inmediato diciendo que todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros haremos y escucharemos. No dijeron, escuchamos y hacemos. ¿Qué dijeron? Antes de escuchar, haremos. Usted tiene que escuchar primero. Entonces, por orden del Creador, Moshe, Aarón, Nadab, Abiú, junto con los 70 ancianos, ascendieron al monte, donde presenciaron una visión mística de la Kabod, del esplendor divino. Después de su descenso, Moshe fue convocado solo para recibir las 2 tablas de la ley de la Torá, sobre las cuales Yahweh había inscrito las 10 palabras. ¿Qué es inscrito? Que él mismo que las escribió, a fin de que le fueran enseñados ampliamente al pueblo. Mientras que Aarón y Hur, porque no nos mencionamos a estos otros, a Abiú y a Hur, ellos quedaron para gobernar en su ausencia. Seguido por Yehoshua, que permaneció en la parte baja de la montaña, Moshe subió al monte Sinai, que estaba rodeado por una nube, luego penetró en la bruma de la nube y permaneció allí durante 40 días y 40 noches. Todo eso dice esta parasha. Entonces entramos al capítulo 21 y versículo 1, dice: y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. La palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanza, leyes, es mishpatim, que ya lo dijimos. En la Torá aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Poderoso ha dado a su pueblo. Las 5 palabras más comunes son, número 1, Torá. Torá, en plural, Torot. T-O-R-O-T, Torot. ¿Qué significa instrucción, norma, ley? Y viene de la raíz yará. Yará, que significa señalar. Y esto hace referencia a varias cosas, y estas son las más importantes. Una instrucción cualquiera, por ejemplo en Proverbios 3:1, que dice: hijo mío, no te olvides de mi instrucción. No te olvides de qué, de mi Torá. No te olvides de mi Torá. Segundo, una instrucción específica
en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio, Levíticos 6:9 y 6:2. ¿Qué dice? Esta es la instrucción, esta es la Torá del holocausto. Y Levíticos 7:11, esta es la instrucción, la Torá del sacrificio de la ofrenda de paz, de Shalom. Y Romanos 7:2, la ley en cuanto al marido. Y el marido tiene ley. Bueno, léete Romanos 7:2 y ahí vas a entender que hay una ley para el marido. La próxima es la instrucción general entregada al pueblo de Israel. La Torá de Moshe, los 5 libros de Moshe, el Humash, el Pentateuco, que es la ley, por ejemplo, en Devarim 32:26. ¿Qué dice? Este libro de la ley, este libro de la Torá. Josué 1:7-8 dice la ley, la Torá que Moshe te mandó. Y este libro de la ley, este libro de la Torá, Matitiyá Mateo 5:17 dice la ley, que sabemos que es la Torá. Lucas 24:44, la ley de Moshe, la Torá de Moshe. Se lo digo como aparece en Reina Valera, pero entonces se la traduzco como dice en el hebreo. La ley, pero sabemos que es la ley, es que es la Torá, que es la instrucción, la enseñanza, la guianza. Entonces, toda la escritura hebrea inspirada es inspirada divinamente. El Tanaj o el Tanakh es un acrónimo para Torá. ¿Qué significa? Torá, Nevim, Ketuvim, Tanakh. Entonces, Torá es instrucción, Nevim es profeta y Ketuvim es escritura. De eso se compone la Tanakh. Ejemplo de los profetas, Juan 12:34, Johanan 12:34. Hemos oído en la ley, en la Torá, que el Mashiach permanecerá para siempre. Y Isaías 9:7, Ishaya también. Ejemplo de la escritura también, Johanan 10:34. Yeshua les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, en vuestra Torá? Yo dije, sois Elohim. Y cita del Salmo 82. Número 2, mitzvah. Mitzvah. ¿Cuál fue la primera? Torá. La segunda es mitzvah. Mitzvah en plural es mitzvot. Mandamiento. Término general para todo tipo de mandamientos. Viene de la raíz tzavah, T-S-A-V-A acentuada, tzavah, que significa ordenar, encomendar, encargar y mandar. Número 3, mishpat, que en plural es mishpatim, que significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, mire que mucho significado, derecho, jurisdicción, modelo. Viene de la raíz shafat, shafat, S-H-A-F-A-T, shafat, que significa juzgar, hacer y justicia, gobernar. Y el sustantivo es shofet. Y shofet es ¿qué? Juez. Número 4, hok, J-O-K de kilómetro. Hok. En plural es hukim, que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Y viene de la raíz hakak, hakak, J-A-K-A-K,
que significa grabar, determinar, mandar. Y esta palabra aparece también de forma femenina como juká y en plural jukot. Y número 5, esto es una clase de hebreo que le estoy dando con su significado. Número 5, edad. E-D-A acentuada, edad. Y en plural es edot. ¿Qué significa? Significa prueba, testimonio. ¿Qué relación hay? La relación entre estas 5 palabras puede ser ilustrada de la siguiente manera. La Torá, miren lo que le voy a decir, présteme su atención. La Torá es la instrucción general que fue dada desde el Shamayim por medio de ¿quién? De Moshe. Las Mitzvot, los mandamientos, son todos los 613 mandamientos que hay en la Torá de Moshe. Y hay 3 diferentes tipos de mitzvot dentro de estos 613. ¿Cuáles son? Mishpatim, Hukim y Edot. Los Mishpatim son los mandamientos de carácter social. Son los que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los Hukim son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación lógica. Los Edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Mezuzá, los Tzitzit, los Tefilín. Entonces, en Devarim, capítulo 4, 44 al 45, que está escrito: esta es pues la ley, la Torá, que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, que son ¿qué? Los Edot. Los estatutos son ¿qué? Los Hukim. Y las ordenanzas, que son ¿qué? Mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y la parashá Mishpatim empieza con la pequeña palabra Vav, V-A. ¿Qué significa? I. Yot. No le voy a decir la otra I, es la Yot. Y esto nos enseña que lo que viene a continuación está en relación con lo que había antes. Así que estos Mishpatim, que son leyes sociales, están relacionadas con lo que está escrito al final del capítulo 20. Y esta parashá contiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos pocos. Y después de haber recibido todas estas leyes, Moshe escribió un rollo llamado el libro del pacto, según el 24:7. Los sabios discuten acerca de cuál fue el contenido de este libro. Ya yo quisiera también saber si incluía todo desde el relato de la creación del universo, como Bereshit 1:1, Génesis 1:1 en adelante, o si empezó desde algún otro lugar. Rashi dice que allí estaba escrito todo desde la creación hasta la entrega de la Torá. Pero ¿dónde está ese libro del pacto? Esa es la pregunta. Entonces seguimos en el capítulo 21 y versículo 2. Dice: si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Los 6 años de esclavitud corresponden a los 6 días de la semana. El 7º año, cuando el esclavo debe ser libre, corresponde al Shabbat. Conceptualmente, la esclavitud equivale a los días de la semana, porque uno debe trabajar para ganarse el sustento. Y aquel que carece de fe en que Yahweh lo proveerá, se vende ¿para qué? Para obtener dinero. Toda esclavitud surge del nivel del tiempo.
cuando la persona está sujeta a las restricciones de este mundo, pero aquel que se une al Shabbat es considerado ¿qué? Un hombre libre, porque está unido al mundo eterno, al mundo que viene. 6 días trabajará y al 7º descansará. La gente vende su tiempo. En el capítulo 21 y versículo 19 dice: y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente ¿qué? Curado. Según la Mishnah, hay 5 tipos de compensación que tiene que pagar el que cause un daño físico a otro. Número 1, por daño físico, en hebreo es nesek. Nesek, N-E-Z-E-K de kilómetro. Nesek. Número 2, por dolor físico, en hebreo es tisar. T-S-A-A-R. Tisar. Número 3, por gastos médicos, en hebreo es ripui. Ripui. Número 4, por holganza o paro forzoso, en hebreo es shevet. Shevet. S-H-E acentuada V-E-T. Shevet. Y número 5, por vergüenza, y en hebreo es boshet. Boshet. Por eso cuando dices, te dieron un boche, te hicieron quedar en vergüenza. Continuamos. ¿Qué dijimos entonces? Que hay 5 compensaciones: por daño físico, por dolor físico, por gastos médicos, por holganza o paro forzoso y por vergüenza. En el capítulo 21 y versículo 22 dice: y si algunos hombres luchan entre sí, golpean a una mujer embarazada y ella aborta sin haber daño, ciertamente el culpable será multado cuando el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. En este caso, el niño abortado no es vengado con la pena capital. El agresor tendrá que pagar una multa por el valor del feto, porque no es niño hasta que salga, sino que es ¿qué? Un feto. Y según lo que los jueces decidan, en el caso de que el marido haga una demanda ante el Beit Din, que es la Corte de Justicia. Capítulo 21 y versículo 28 dice: si un buey embiste a un hombre o a una mujer, de modo que muera, será apedreado irremisiblemente el buey, y no será comida su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto. Todos los daños están enraizados en las diferencias entre las personas. Todos tienen permiso de hacer su cosa, de actuar de acuerdo a su naturaleza, a su medio ambiente, a su profesión y demás. Sin embargo, uno debe aprender a integrarse con los demás, no debe enfrentarlos ni importarles sus ideas. Esto último solo lleva a los conflictos y a la disputa, lo que produce que innumerables daños. Si la persona sufre daño debido a las acciones de otra persona, lo más prudente es que perdonar y olvidar en lugar de atenerse a los principios de arguir y pelear. Y aunque la persona deba sufrir una pequeña pérdida debido a su consentimiento, deberá entonces perdonar a su oponente y no lidiar por su caso. Las disputas y los conflictos, incluso en la corte, llevan a una mayor animosidad y odio, lo que crea más disputas y más conflictos que producen daños muchos mayores que los generados por el error original. Si hay disputa entre creyentes, la misma Torah nos dice a nosotros que tenemos que arreglar esas disputas entre nosotros mismos, que no podemos ir a ¿quién? A donde los paganos, a que nos resuelvan a nosotros la situación. Pero si usted es creyente y la otra persona no es creyente,
pues de hecho usted va a saber que la otra persona lo va a llevar ¿a dónde? Lo va a llevar al tribunal. Pero usted como creyente, usted trata de hacer todo lo posible por resolver la situación. Si no se puede, pues entonces ya usted sabe que tiene que ir ¿a dónde? A los paganos, a que le resuelvan la disputa. Pero a veces, Abacadosh, reconociendo y sabiendo que inocentemente te están llevando, ¿qué hace Abba? Pelea por ti. Él pelea por ti porque dice la Escritura que eres el juez del mundo. Aquel hombre que está puesto allí porque Abba lo permitió y está ahí como juez. Pero Abacadosh es el que designa la decisión de lo que va a pasar. Abacadosh es el que va a dar ¿qué? La última palabra. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, el hombre puede hacer todo lo que quiera, revolcarse, gritar, decir yo, pero cuando hay evidencias del Shamayim, el que se va a encargar de dar la última palabra se llama Yahweh Sebaot, no el hombre. Capítulo 21 y versículo 29. Sin embargo, si el toro tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado y su dueño también morirá. Los seres humanos tienen que da'at. ¿Qué es da'at? Conocimiento. Los animales no. Por lo tanto, los animales pueden causar daño y sus dueños deben cuidar de que no lo hagan. Pero el que un buey embista no es una tendencia natural. Si embiste una o dos veces y su dueño es responsable de pagar algunos daños, pero sabiendo el dueño que ya hizo una, ya hizo dos, pero la tercera vez, entonces obvio que la intención del animal era ¿qué? Causar daño. ¿De dónde obtiene ese daño? Oiga, escúchame esto que yo lo voy a decir. ¿De dónde obtiene esa edad, ese conocimiento? Ese conocimiento e intención. ¿Usted sabe de quién? Del intelecto caído de su dueño. Todos los daños son producidos por 4 clipot. ¿Qué son clipot? Cáscaras. 3 de las cuales son completamente impuras y una cuarta que se llama noga. Y yo expliqué eso aquí un tiempo atrás. Y la noga es ¿qué? Imparcial, es parcialmente impura y parcialmente pura. O sea, imparcial y parcial. La persona que daña su da'at, su conocimiento, fortalece ¿qué? A esas clipot. Y un da'at corrupto implica que la persona ya no tiene un intelecto humano, sino una forma de intelecto inferior animal. Y ese intelecto desciende hacia el ámbito animal, haciendo que su animal tenga la intención de ¿qué? De hacer daño. Y hasta que el buey no embista 3 veces, solo diremos que ha sido contaminado por la clipa de noga, es decir, es parcialmente impuro o malo. Y aún no ha sido poseído por las 3 clipot totalmente impuras. Pero después de la tercera vez, sabemos que está absolutamente poseído por las otras 3 clipot y que es por lo tanto propenso a los daños. La Escritura dice, y se corrompieron como animales irracionales. Hay personas que actúan como animal irracional, porque no caen en tiempo, su intelecto. O sea, que un animal, a veces no podemos ni comparar a los animales con las personas, porque hay animales tan dóciles, pero también hay personas que son ¿qué? Como animales. Por eso la Torah dice que el hombre se corrompe como ¿qué? Como animal irracional, porque el animal no tiene el intelecto. O sea, la mayoría de lo que tiene es que solamente recibe una percepción, pero el adulto ¿qué? Usted racionaliza. El animal no tiene raciocinio, pero la persona
si puedes razonar. Capítulo 21 y versículo 34 dice: el dueño del pozo hará restitución, pagará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. El dueño del animal muerto debe quedarse con el cadáver y deducir su valor de los daños que le debe el responsable del daño. Pero ¿por qué el dueño del animal muerto tiene que compartir la responsabilidad de los daños? Que aquel que hizo el daño haga la necesaria restitución. Podemos comprender este concepto con un ejemplo a partir del ámbito espiritual. Cuando una persona hace que otra persona peque, no hay duda de que aquel que instigó, lo empujó a pecar, debe pagar. Pero debido a que el recipiente de esos daños permitió que lo llevaran a pecar o se expuso al pecado, debe cargar con algo de la responsabilidad. Lo mismo se aplica en nuestro caso. Hay gente que dice: yo no lo obligué, él lo hizo porque él quiso hacerlo, yo no le mandé que hiciera nada de eso. Pero ¿tú qué? Tú provocaste, tú instigaste, tú empujaste. Entonces una persona solo peca porque ha sido poseída por un espíritu de locura. Esto denota una falta de edad, de entendimiento en ese momento. También los daños se producen cuando uno deja de prestar atención. De modo que los pecados y los daños indican una falta de edad. ¿Qué edad? Conocimiento. Y así como cuando ocurre un pecado, tanto el causante como el recipiente del pecado están en falta. De la misma manera, al evaluar los daños, tanto el dañador como el dañado están incluidos en el pago. La Torá determina varios niveles de pago, los cuales está sujeto el ladrón. Por un lado, el pago del valor original de lo robado, y por otro, diversos pagos en los cuales el ladrón debe de pagar el doble, 4 veces o incluso 5 veces el valor original. Continuamos en el capítulo 22 y versículo 2 dice: si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Y esto nos enseña que si alguien viene contra ti para matarte, tienes el derecho de adelantarte a él y no serás considerado un asesino en el caso de que se muera. ¿Por qué? Porque tu vida es primero. Eso se predicaba mucho antes aquí. Tu vida es primero. Cuando alguien viene a quitarte a ti la vida, tú debes ¿qué? Responder. ¿O te vas a quedar ahí a ser más misericordioso que Machía? No, pues que me mate, yo muero por Machía. No, tú no estás muriendo por Machía. Tú tienes que responder. Manso como paloma, pero astuto ¿qué? Como serpiente. En el capítulo 22 y versículo 7 dice: si alguno da a su vecino dinero, cosas a guardar, y son hurtadas de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. O sea que la restitución es doble en este caso, si el ladrón ha hecho un juramento para declarar su inocencia. Y en otro caso solo se devuelve lo que fue hurtado. Capítulo 22 y versículo 8. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Aquí la palabra hebrea, Elohim, se traduce como jueces. Al igual que en el versículo siguiente, los jueces han recibido la autoridad delegada para representar a Abba en el juicio en la tierra. Por eso yo le dije que la última palabra la tiene ¿quién? Abba Kadosh, el poderoso. Capítulo 22 y versículo 25. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás como un acreedor con él, no le cobrarás interés. Oiga, ahí mismo la escritura lo dice. No le cobre intereses si tú estás viéndolo ahí en una necesidad. Los acreedores emplean la fuerza para reclamar el dinero
y suelen humillar al prestamista. Ambas cosas están prohibidas en Israel. Es más, podemos ir más allá de lo justo de la Torá y emplear la misericordia conforme a la Torá del Mashiach, que está escrita en donde, en Lucas capítulo 6, versículo 34 al 36, que dice: si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amar a vuestros enemigos y hacer bien y prestar. Miren cómo dice: prestar no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed entonces, ¿qué? Misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. Está prohibido prestar dinero a los necesitados con intereses. Lo he repetido muchas veces. Por eso cuando una persona vino a cogerme dinero prestado en un momento que estaba bien difícil, quería comprar el malvete, me viene y me dice: está bien, te tengo que pagar ¿cuánto? ¿60 por encima? Yo dije: no, tú no me tienes que pagar nada, tú me tienes que devolver lo que yo te presté. No, pero es que la gente presta y te cobran 20 por cada señor. Yo dije: no, yo no soy así. Pero ¿cómo va a ser yo? No, porque la Escritura dice que nosotros tenemos que prestar, pero no podemos pedir intereses sobre lo prestado. ¿Por qué? Porque Abba Kadosh está viendo, y Abba Kadosh es misericordioso. ¿Y qué va a hacer Abba? El que te va a dar la recompensa, ¿quién va a ser? Abba. Ah, pues yo voy a ir a hablar a la financiera y le voy a decir eso. Ellos no buscan a Abba como lo buscas tú o lo busco yo. Eso ya es un negocio aparte de ellos. Y ya ellos tendrán que dar cuenta a Abba por eso. Capítulo 22 y versículo 30 dice: lo mismo hará con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Esto no significa que hay que llevarlo justamente el 8º día, sino a partir del 8º día en adelante, según Levítico 22:27. Yahshua no fue circuncidado en el templo, sino ¿en dónde? En Betlehem. No fue llevado al templo ¿hasta cuándo? Hasta después de 40 días después de su nacimiento. Capítulo 23 y versículo 2 dice: no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. De este versículo hay muchas interpretaciones halágicas entre los sabios de Israel para adaptarlo al sistema judicial judío. Entre otras cosas, se habla de que hay que inclinar un veredicto para absorber un caso de pena capital basándose en la mayoría simple de un solo juez, y para condenar basándose en una mayoría mínima de 2 jueces. Estas interpretaciones no están siguiendo el nivel Peshat simple que es de la interpretación. Según Rashi, el sentido literal del versículo es el siguiente: no irás tras la mayoría para hacer mal y no responderás sobre un litigio cediendo ante la mayoría para pervertir el juicio. Qué importante es no seguir a la mayoría a la hora de ser fiel al poderoso, porque hay gente que si este no es muy creyente, pues yo voy a ser como él, porque siempre tiene los ojos puestos ¿en qué? En las demás personas. Cada uno tendrá que responder por su propia vida, y si tú estás convencido de algo y no lo dices y cedes ante la mayoría para quedar bien, entonces estás actuando mal. Entonces tienes más temor de los hombres que de Abba. Y en tal caso eres como el hombre que edifica su casa sobre la arena, que simboliza la multitud de la gente. Y en los momentos de tormenta la casa será ¿qué? Derrumbada. Y es mejor edificar sobre la roca, que es la Torá. Eso está en Mateo, Matitiyá 7, 24 al 27.
Capítulo 23 y versículo del 4 al 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo, su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. La Torá no permite que uno guarde rencor contra el enemigo. Todos mis enemigos, usted tiene que decir, todos mis enemigos yo los perdono. No les guardo rencor. O sea, esta es una manera práctica de usted mostrar amor hacia el enemigo, como está escrito en donde, Proverbios capítulo 25 y versículo 21. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer el leje. Y si tiene sed, dale de beber agua. Y entonces nos dice también en el Brit Hadasha que si te pide, le des. Que no se lo niegue, que no le rehúse. ¿Por qué? Porque con quién tú acumulas tesoro en los Shamayim, con tu Padre Celestial. Capítulo 23 y versículo 7 dice: aléjate de una palabra falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absorberé al culpable. La entrega de Yeshua para ser ejecutado fue ilegal, contraria a la Torá. Todos sabían que él era inocente y a pesar de eso, ¿qué pasó? Lo ejecutaron. Si el poderoso no absuelve al culpable, ¿cómo puede perdonar al pecador y no darle conforme a sus pecados? La respuesta es: cuando se arrepiente, Yahweh suple con el sacrificio de su Hijo que murió en su lugar para llevar su pena de muerte y salvarle eternamente. La muerte de Yeshua es la única base justa sobre la cual el Padre Celestial puede perdonar al pecador y justificar al impío, como está escrito en Romanos 4:5. Aquel que justifica al impío, al violador, al transgresor de la Torá. Capítulo 23 y versículo 13 dice: y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta, no mencionéis el nombre de otros dioses, ni será escuchado a causa de tu boca. Está prohibido mencionar el nombre de otros Elohim, de otros dioses. Pero no lo hace la misma Torá en muchas ocasiones. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que está prohibido hacer mención de ellos con el fin de honrarlos, no para identificarlos, sino para honrarlos. Porque la gente dice: pero la Escritura dice, pero ellos no lo honran, solamente el que los identifica. Capítulo 23 y versículo 14: 3 veces al año me celebraréis fiesta. Las 3 fiestas están íntimamente conectadas con el ciclo agrícola que hay en la tierra de Israel. La fiesta de Pesach está conectada con la cosecha de la cebada. La fiesta de Shavuot está conectada con la cosecha del trigo. Y la fiesta de Sukkot está conectada con la recolección de las frutas. Todo tiene un significado. Capítulo 23 y versículo 16 dice: también la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la recolección a fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Las primicias, que son los primeros frutos, hace referencia a Shavuot. Y esta fiesta tiene 3 nombres. Número 1, Hag Shavuot, la fiesta de las semanas, en relación con las 7 semanas que hay que contar desde Pesach. Eso está en Levíticos 23:15. Hag Hakatzir. Hag es de fiesta. H-A-G-H-A-C-A-T-S-I-R. Hag Hakatzir. ¿Qué significa? La fiesta de la siega, en relación con los 2 panes de la primera cosecha de trigo que fueron llevados al Mishkan, al templo. ¿Según qué? Shemot, Éxodo capítulo 34, versículos 22
Y Levíticos 23, 17. ¿Cómo más le dicen? Hag Habikurim, la fiesta de las primicias, porque a partir de Shavuot se podía entregar las primicias de la cosecha en el templo, en el Mishkan. Capítulo 23 y versículo 19, ¿qué dice? Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Abba, tu Elohei. No cocerás un cabrito de la leche de su madre. En hebreo está escrito Reshit Bikurei Atmateha. ¿Qué significa eso? Lo mejor de las primicias de tu tierra. La palabra Reshit es la primera que aparece en la Torá con el prefijo Be Reshit. Y Reshit significa principio, comienzo, primicia, lo mejor. ¿Y viene de qué? De Rosh, que significa cabeza, cima, esquina, comienzo, jefe, tropa y ramal. Y esta es la cuarta vez que la palabra Reshit aparece en las escrituras y hace referencia al Mashiach. La palabra primicia hace referencia a la resurrección e introducción del Mashiach en el ministerio celestial según el orden de Melquisedec. Él fue el primero en ser resucitado y aquí dice que hay que llevar lo mejor de las primicias a la casa del Creador. Y esto se cumplió cuando el Mashiach fue introducido en el templo celestial después de ser ¿qué? Resucitado. Cuando dice no cocerá un cabrito en la leche de su madre. Esta es la primera vez que aparece esta expresión. Y en total aparece 3 veces en la Torá. En Shemot 34, 26. Devarim, Deuteronomio 14, 21. Las 3 veces implica 3 prohibiciones. Número 1, cocinar carne y leche juntos. Número 2, comer carne cocinada en leche. Y número 3, obtener beneficio de esa mezcla. Y según Rashi, la palabra que ha sido traducida como cabrito en hebreo es Gedi. Gedi significa una cría de cualquier animal, no necesariamente la cabra, puede ser también de oveja o de vaca. La prohibición de la Torá es cocinar estos 2 elementos juntos. Los rabinos han establecido que también incluye mezclar productos derivados de leche y de carne en la misma comida. No sé quién puede cocinar la leche ahí juntamente con... Es algo... Capítulo 23 y versículo 20. Dice, aquí yo enviaré un malach delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Según los maestros yahudí, este ángel se llama Metatrón. ¿Cuántos saben referente a Metatrón? Que viene de la palabra antigua Metator, que designaba a un ministro que iba delante del rey, el ministro principal del rey. Esto significaría que Metatrón es el ángel principal que dirige a los demás ángeles. Capítulo 23 y versículo 21 dice, sé prudente delante de él y obedece su voz, no sea rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. En este ángel está el nombre del poderoso. En los antiguos Sidurim, libros judíos de oración, de la celebración del Rosh Hashanah, está escrito que Metatrón es Yahshua. ¿Y esto de dónde sale? Ya se lo acabo de explicar. Capítulo 23 y versículo 25. Mas serviréis a Yahweh vuestro Elohim, y él bendecirá tu leche y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. La salud es prometida al pueblo de Israel como resultado de ¿qué? De su constante servicio al poderoso. En el pacto hay una prohibición divina para la sanidad de toda enfermedad. ¿Qué sucede?
Si usted no cumple con los mandamientos, si usted no cumple con los preceptos, si usted no cumple con buscar al poderoso, ¿qué va a pasar? Todas las enfermedades que hubieron en Egipto, ¿usted las qué? Usted las va a adquirir. Pero cuando usted le sirve al poderoso, hay una prohibición divina. ¿Para qué? Para esas enfermedades. Capítulo 24 y versículo 8 dice: entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el poderoso ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Los maestros judíos enseñan que Israel entró en el pacto mediante 3 cosas. Número 1, la circuncisión. El pueblo de Israel entró en pacto por 3 cosas: la circuncisión, la inmersión en aguas rituales, con lo que le dicen el mikvé, y el rociamiento de sangre de un animal sacrificado. En ese pacto entró circuncisión, inmersión y rociamiento de sangre. Estos 3 requisitos también fueron necesarios para que los gentiles pudieran convertirse en prosélitos durante el tiempo del segundo templo. Hoy en día no se puede hacer más que los 2 primeros. ¿Por falta de qué? Por falta del Mishkan, por falta del templo. Y para entrar en el cuerpo espiritual del Mashiach hay que pasar por los mismos 3 pasos. ¿Cómo hacer? Así. La circuncisión del corazón, Romanos 2:29, Colosenses 2:11, la inmersión en aguas rituales en el nombre de Yeshua, Hechos 8:16 y Hechos 10:48, y el rociamiento en la sangre del Mashiach, según Primera de Kefas, capítulo 1 y versículo 2. O sea que entonces, para entrar en ese cuerpo espiritual del Mashiach, tenemos que hacer ¿qué? Los mismos 3 pasos: circuncisión, inmersión y rociamiento de la sangre de Mashiach. Shabbat Shalom.